frontal de la parte inferior que está dañada. Y a esa área la denomina
actualmente la seguimos conociendo con el área de Broca y sabemos que es una estructura fundamental para la producción y la articulación del lenguaje. En ese caso fue una conclusión acertada, pero no siempre fue así. Bueno, a partir de la década del 80, y más precisamente de la década del 90, gracias a una gran explosión tecnológica, pudimos empezar, estamos pudiendo empezar a tener acceso a qué sucede en el cerebro de una persona viva y no necesariamente con algún trastorno o alguna dificultad. A través de las neuroimágenes, de los escáneres cerebrales, podemos empezar a ver qué sucede en el cerebro de una persona cuando percibe, cuando interpreta, cuando analiza, cuando aprende, cuando reacciona, cuando siente. ¿Sí? Entonces, esto ha acarreado, esta gran explosión tecnológica ha acarreado un gran avance en la neurociencia. Tanto es así que el Congreso de Estados Unidos ha denominado la década del 90 como la década del cerebro. Y se cree, ya el tiempo lo confirmará o no, que este siglo será recordado como el siglo del cerebro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podemos definir las neurociencias de una forma muy general? Podríamos decir que son las ciencias que estudian el cerebro de distintas perspectivas. Una de las ramas de la neurociencia es la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva estudia las bases neurológicas de las capacidades cognitivas. ¿A qué me refiero con esto? La neurociencia cognitiva estudia las estructuras cerebrales que conforman sistemas. Recordemos que el cerebro es un sistema de sistemas. Estudia las estructuras que conforman sistemas donde se producen, se desarrollan y se potencian las capacidades cognitivas. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, hablamos de capacidades cognitivas intelectuales, como pueden ser las más básicas, como la percepción, la atención y la memoria. Y también hablamos de capacidades cognitivas mucho más complejas. Uno de los padres de la ciencia cognitiva, Alexander Luria, denominó funciones ejecutivas propias de los seres humanos, que tienen que ver más con la misma cognición y que tienen que ver con el poder planificar, proyectar, tomar decisiones, monitorear nuestro comportamiento, evaluar nuestro comportamiento, modificarlo si es necesario, y que se asientan en la parte que madura más tardíamente en nuestro cerebro, la parte más frontal de nuestros lóbulos frontales, los lóbulos prefrontales, los cuales terminan de madurar después de la adolescencia. Si tenemos en cuenta esto, para veces lo que pretendemos exigir a nuestros alumnos, a lo mejor a nuestros hijos, el cerebro, los lóbulos prefrontales terminan de madurar después de la adolescencia. Y es allí donde se asientan nuestras funciones ejecutivas más complejas, más humanas. Muy bien. Entonces les decía, estudia las capacidades bases neurológicas, las capacidades cognitivas intelectuales, pero también las capacidades cognitivas emocionales. Y esto tiene que ver con lo que popularmente se conoce como alfabetismo o inteligencia emocional, que por supuesto siempre es importante, pero creo que en nuestros tiempos es fundamental que todo educador, todo formador se preocupe por elevar su consciente emocional y después poder transmitir todo esto también a los educandos, a las personas que están formando, ¿no? Daniel Kahneman dice que la inteligencia emocional es la madre de todas las inteligencias. Realmente yo considero que es así. Fíjense que todas nuestras otras capacidades, competencias, talentos, como queramos llamarlos, son neutros, son amorales, no tienen moral. ¿De qué va a depender el fin, el uso que le demos a nuestra inteligencia? A nuestro ser, para ponerlo de otra forma. De nuestro ser, de nuestro consciente emocional. Sabemos muchas veces que se ha puesto la inteligencia, personas muy inteligentes han puesto al servicio de cosas perjudiciales, destructivas. Nosotros mismos quizás muchas veces hemos utilizado nuestra inteligencia de forma perjudicial. Entonces es fundamental elevar nuestros seres de nuestros alumnos
el resto de nuestras capacidades de talento. Incluso muchos estudiosos dicen que el CE, que es el cociente emocional, también significa CE, que es el cociente del éxito como persona, como seres humanos. Bueno, y basados en la neurociencia cognitiva, el neuroaprendizaje toma esta teoría que lo ve, esta ciencia, y dice, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta teoría para que me sirva para la práctica óptica? Tengo esta teoría de las neurociencias cognitivas, bueno, ¿cómo la puedo utilizar para beneficiar al educando y para que realmente desarrolle todo su potencial? Entonces podemos decir que el neuroaprendizaje estudia el cerebro como órgano del aprendizaje, toma desde esa perspectiva, con el fin de contribuir a que cada educando pueda desarrollar sus potencialidades cognitivo-intelectuales, cognitivo-emocionales. Muy bien. A mí me gustaría partir de tres premisas para escucharlas. Una es una de las clases que seguramente habrán visto en la discusión, que es el manual de nuestra asociación, que es una clase de Leslie Hart, que dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer enseñar un guante sin nunca haber visto uno. Es verdad, como dije hace un ratito, que hace un poco más de 2 décadas no teníamos demasiados recursos, y nosotros los educadores también nos guiábamos por observación. Aparecía una teoría, una estrategia nueva, lo que fuera, la poníamos en práctica y lo observábamos. Si funcionaba, si no funcionaba, si funcionaba a medias, y eclécticamente íbamos adaptando nuestra práctica profesional a lo que nos parecía que funcionaba. Ahora, con todo este empuje de las neurociencias, con todos estos nuevos descubrimientos que nos están posibilitando conocer cómo aprende el cerebro, tenemos muchas otras herramientas. Si bien es una disciplina innovadora, nueva, que va a seguir cambiando, se van a seguir rectificando cosas que ya se han descubierto, ya tenemos muchos recursos para empezar a conocer cómo funciona y cómo aprende el cerebro. Muchas veces se ha comparado a los educadores, a los capacitadores con escultores, que toman su materia prima, que en este caso puede ser el barro, la arcilla, lo que sea, y la modelan. Yo no estoy de acuerdo con esta analogía. Preferiría comparar a un educador, a un capacitador, con un jardinero, ¿no? Que debe conocer con qué suelo está trabajando. Y recordemos que cada uno de nosotros es único, cada cerebro es único, cada uno tiene un estilo de aprendizaje único. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos los educadores. Apelar a todos los estilos de aprendizaje para poder apelar a todos los educandos. Entonces, conociendo el suelo, el estilo de aprendizaje individual y personal, vamos a poder sembrar, plantar la semilla que realmente pueda crecer y desarrollarse en este suelo particular. Eso sería enseñar. Enseñar en realidad ¿qué es? Enseñar es poder darle el estímulo, es poder dar los recursos, es poder dar las herramientas, los desafíos, para que la otra persona, el educando en este caso, se motive e inicie su propio proceso de aprendizaje. Este estímulo, esta herramienta, puede ser simplemente una pregunta. Ya Sócrates decía: yo no puedo enseñarte nada, solo puedo hacerte pensar. Y William James dijo: el buen docente no es el que tiene toda la respuesta, sino el que sabe hacer las preguntas correctas. O sea, a veces es simplemente una pregunta, ese estímulo, ese recurso que necesitamos. Pero lo importante es conocer y abrirnos a todos los estilos de aprendizaje para poder llegar a todos los cerebros, en cierto modo. Conocer el suelo para saber qué semilla plantar, si necesita sombra, si necesita el calor del sol, qué fertilizar, de cuándo lo tengo que regar. ¿Por qué el cerebro es el órgano del aprendizaje? ¿Por qué podemos aprender? Justamente porque el cerebro tiene una capacidad, la neuroplasticidad, que permite que el cerebro se reorganice, se adapte y se modifique durante
del aprendizaje. ¿Y cómo es que se da esta reorganización, esta adaptación, esta modificación, esta capacidad del cerebro que conservamos siempre? Bueno, sabemos que la unidad básica funcional del sistema nervioso y la unidad básica funcional del aprendizaje es la neurona. ¿Qué ocurre cada vez que aprendemos? Un grupo de neuronas se comunica entre sí, lo que llamamos un proceso sináptico, y forma una red neuronal. Entonces podríamos decir que cada aprendizaje se ve neurofisiológicamente representado en nuestro cerebro por una red neuronal. ¿Cómo se comunican estas neuronas? Esta es la información que vamos a estar dando en la doctora Jornal, ¿no? Se comunica a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas sustancias químicas van pasando la información de neurona en neurona y así se va formando una red neuronal. Como acabo de decir, entonces podríamos decir que cada aprendizaje se ve neurofisiológicamente representado por una red neuronal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo aprendí algo nuevo, conocí algo nuevo, ¿ya se formó la red neuronal y ya aprendí? No. Sabemos que para que ese aprendizaje realmente sea aprendizaje que pasa en memoria de largo plazo, lo puedo utilizar prácticamente automáticamente. O sea, para que esa red neuronal se consolide, vamos a necesitar o un gran impacto emocional o repetición. Pero acá tenemos uno de los grandes pilares de algo para tener en cuenta que dice el aprendizaje. Repetición con novedad. Porque si yo siempre repito de la misma forma, voy a estar llegando siempre a los mismos estilos de aprendizaje. Y siempre va a haber un grupo de alumnos que no se va a sentir incluidos en el sistema, por más que no tenga ninguna necesidad particular. Entonces la acción está en eso, repetir, pero con novedad, para que yo después pueda tener acceso a la información desde distintos lados y para que pueda llegar a distintos estilos de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. La segunda premisa de la que te quería hablar es otra frase, en este caso de la doctora Anita Lam. Dice, si el niño no está aprendiendo de la forma que tú le estás enseñando, no le estás enseñando de la forma que él puede aprender. ¡Qué responsabilidad! Cuando yo presento esta frase, muchos docentes me dicen, mira, Susana, yo, o fulanito, o menonito, lo he intentado de todas formas. Digo, no aprende, no se engancha, no se motiva. Entonces acá le pregunto, a ver, ¿me puedes contar un poquito cuáles son todas esas formas con las cuales intentaste? Y realmente me cuentan muchas actividades distintas que probó para ver si la otra persona podía motivarse e iniciar su proceso de aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Distintas actividades no significan estar apelando distintos estilos de aprendizaje. Yo puedo estar utilizando distintas actividades y siempre estar apuntando al mismo estilo de aprendizaje. Típicamente la profesora de lengua apunta al estilo de aprendizaje lingüístico, ¿no? O puedo estar apuntando a un tipo de aprendizaje lógico, secuencial, paso por paso, siempre llego a un resultado, en lugar de apuntar a lo global, a lo más intuitivo, a buscar alternativas. O puedo estar apuntando siempre a lo lingüístico verbal y nunca a lo lingüístico no verbal. Puedo no estar apuntando a lo espacial, a lo corporal, tantos estilos de aprendizaje, tantas combinaciones como seres humanos hay. Por otro lado, ¿qué quiero decir? Que cada vez que presento un contenido tengo que pasarlo por un montón de estilos de aprendizaje, no necesariamente en esa ocasión, pero cada vez que repita el contenido, me voy a tener que preocupar de apuntar a otro estilo de aprendizaje. Y a veces esto no se da dentro de un año, porque a veces un contenido se da en muchos años. Pero tendríamos que articular como para que siempre, cada vez que se repita ese contenido, apelemos a otro estilo de aprendizaje. Entonces, esto lo vamos a ver en forma práctica antes de terminar esta charla. Pero tengamos en cuenta que distintas actividades no significan necesariamente que esté apelando a distintos estilos de aprendizaje. Puede estar apelando siempre al mismo estilo de aprendizaje con distintas actividades. Y es de aquí que cuál es el estilo de aprendizaje al que voy a estar apelando, que realmente que tengo yo. Porque
digamos, objetivos del nuevo aprendizaje. Poder capacitar a docentes como para que puedan llegar a todos los educandos. Muy bien. En conclusión, podríamos decir que lo que los alumnos aprenden o no tiene que ver con los estilos de enseñanza seleccionados. Nosotros somos los líderes. Daniel Goleman dice que el entorno, y en realidad toda la situación del proceso, depende entre un 50 y un 70% del líder. Lo que tenemos que adaptar somos nosotros, no los alumnos adaptarse a los estilos de enseñanza, sino nosotros adaptar nuestro estilo a los estilos de aprendizaje de los niños o adolescentes. Bueno, la tercera premisa, que ya la teníamos hablando, es que el cerebro es el órgano del aprendizaje. O sea, cuanto más sepamos acerca de cómo funciona, más éxito tendremos en nuestra práctica aula profesional. ¿Sí? Bueno, lo que veníamos diciendo al principio, entonces estamos hablando del primer desafío, no del máximo, que ya lo trataremos en la tarde. El primer desafío de todo educador, formador, facilitador, docente, líder, es crear un entorno resonante, enriquecido, libre de amenazas, seguro, y ahí vamos a contar con este tema ahora, cerebro compatible, según Leslie Hart, que dice esta tecnología. ¿Qué ocurre cuando el educando, la persona sobre la cual estamos ejerciendo nuestra influencia? Recordemos que la influencia es una competencia personal que todo líder debe tener, no manipulación, influencia. Hay una gran diferencia entre influir y manipular. Yo influyo a la otra persona si lo lidero para que cumpla su objetivo o el objetivo común. Lo manipulo si lo lidero para que cumpla mi objetivo. Pero la influencia es una competencia que todo líder tiene que tener. Bueno, ¿qué ocurre cuando el educando, la persona sobre la cual estamos ejerciendo la influencia, percibe alguna amenaza en el medio o percibe que el entorno muy inseguro? Podríamos decir que el entorno es disonante de algún aspecto. ¿Qué sucede? Bueno, acá tenemos un corte transversal del cerebro. Vamos a hablar de tres estructuras de las que estamos viendo acá. La primera que vamos a mencionar es el tálamo, que es la estructura prominente del centro. El tálamo funciona como nuestra estación de relevo. O sea, el tálamo recibe toda la información que le proveen los sentidos. Los sentidos perciben el mundo exterior y esa información va al tálamo. Toda la información sensorial, excepto el olfato que tiene otros medios. ¿Sí? Después el tálamo, ¿qué hace? Redistribuye la información a distintas partes del cerebro. Las otras dos estructuras que me gustaría mencionar son la amígdala y el hipocampo. Ambos son bancos de memoria, pero son distintos. La amígdala es nuestro banco de memoria emocional, se guarda nuestras memorias emocionales. Y algo para tener en cuenta es que ya está madura cuando nacemos. O sea, que guarda memorias emocionales desde siempre, podríamos decir. De una forma inconsciente y de una forma irracional. El hipocampo también es un banco de memoria, pero guarda memorias contextuales. Y termina de madurar aproximadamente a los 3 años de edad. Por eso nos recordamos situaciones desde antes de esa edad, aunque a veces creamos que sí. Pero en realidad sí guardamos recuerdos emocionales, memorias emocionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando paso un tiempito y recuerde este evento, el que me va a traer a mi memoria el lugar, sus caras, va a ser el hipocampo. El que me va a recordar lo que estoy sintiendo ahora, que por cierto es un placentero, va a ser la amígdala. Por supuesto que sí, finalmente se disparan juntos. Les doy un ejemplo de cómo funciona la amígdala, por ejemplo, cualquiera, para que vean. Por ejemplo, se ha visto que muchas personas que sufren de claustrofobia, en el momento de nacer tenían el cordón alrededor del
lo trato de rechazar. Lo rechazo, lo evito, porque lo siento como peligroso. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces que el tálamo recibe la información sensorial. Al primer lugar que manda la información es a la amígdala. Este es un proceso de supervivencia. La amígdala va a determinar, de acuerdo a la información que le llega, si ese estímulo recibido es placentero, para tal caso va a ser atrayente y me voy a acercar, o si es peligroso, doloroso, si no lo considero pro supervivencia, ¿qué va a hacer? Va a preparar mi cuerpo para que tenga reacciones emocionales. Las más típicas son las reacciones emocionales de fuga y lucha. O sea, voy a tratar de atacar, lucha, o fuga, de evitar, de escapar. ¿Sí? A ver, veámoslo en algo más concreto de estas reacciones, porque después vamos a poder ver qué pasa en la vida diaria y qué pasa en el aula. Si yo percibo un estímulo amenazante, que puede ser algo tan concreto como que alguien está jugando con un arma, o puede ser algo tan subjetivo y tan imaginado, creado, como que la docente no me quiere, o como que un compañero me está burlando, que puede ser real o no, o como que esta materia en algún momento me fue mal, entonces siempre me va a ir mal y trato de rechazar. ¿Sí? Cualquier estímulo, incluso como alguien me mira, esto puede, la amígdala lo compara, lo juzga con sus recuerdos y si realmente lo percibe como doloroso, como peligroso, como amenazante, va a hacer que tengamos una reacción de lucha o fuga. Dentro de las reacciones de lucha tenemos la lucha defensiva. Si me siento agredido, devuelvo la agresión. La lucha ofensiva adopta una postura de superioridad, yo sé todo, es una forma de protección. Puedo tener una reacción de fuga, como hay una sumisión, acepto todo para pertenecer a un grupo, para lo que fuere. Reacción de evitación, esta materia la verdad me fue mal, no, realmente no la voy a poder aprender nunca, entonces dejo las tareas para el último momento, no me puedo concentrar. Y la última reacción de fuga, que es muy perjudicial para nuestro organismo, es el bloqueo y inhibición de acción. ¿Cuántas veces sabemos que alguien, un niño, un adolescente ha estudiado, sabemos cómo se esfuerza, y en el momento de demostrar lo que sabe, la mente en blanco, se bloqueó, se paralizó? Su amígdala apreció alguna amenaza en el medio. Real o no, imaginado o no, pero preparó el cuerpo para tener una reacción emocional, en este caso de fuga. Que alguien nos dijera algo que nosotros consideramos una lesión, y en ese momento no le contestamos nada. ¿Sí? Y después nos quedamos pensando y decimos, pero yo le tendría que haber hecho tal cosa, le tendría que haber explicado tal otra, ¿y qué nos pasó? Tenemos una reacción, un bloqueo, una parálisis. Percibimos una amenaza y nos bloqueamos. Esa es una reacción de fuga. ¿Cuántas veces le asociamos a nuestros alumnos a alguna de estas reacciones que nosotros sabíamos, todos podemos pasar? Pero tratemos de explicarlo en el aula. Bueno, esto es lo que sucede cuando, especialmente nuestra amígdala, percibe una amenaza en el medio. Real o no, puede ser que no sea. ¿Qué podemos hacer para crear entonces? ¿Qué podemos tener en cuenta para crear un entorno resonante, célebre, compatible, libre de amenaza, seguro, óptimo para la tarea? Y por supuesto podemos tener en cuenta muchos aspectos. No vamos a poder tomar todos hoy y sacar todos hoy, pero vamos a mencionar algunos. Podemos tener en cuenta aspectos físicos, podemos tener en cuenta aspectos del proceso y características del proceso. No voy a adentrarme en los aspectos físicos, porque aparte son los que más tienen que ver con el sentido común, ¿cierto? Pero tenemos que tenerlos en cuenta también para crear un ambiente cómodo, libre de amenazas, óptimo para el aprendizaje. Lo que sí les quiero comentar, que detrás de cada uno de estos aspectos y otros que podríamos mencionar, que tienen que ver con el sentido común, también podemos
pedagógica y científica. Para tomar algo, por ejemplo, la luz, yo podría decir, ¿qué sucede si hay poca luz en el lugar? Bueno, sabemos que es una glándula pineal, que en ella hay un neurotransmisor, la serotonina, que cuando al no percibir los rayos lumínicos empieza a sintetizar melatonina. ¿Melatonina qué hace? Influencia en nuestros procesos mentales y nos adormecemos. O sea, fíjense que si bien son cosas que tienen que ver con el sentido común, podemos a todos dar una explicación pedagógica específica. También lo mismo que la disposición de los bancos. No hay una disposición ideal. Va a depender de la actividad que estemos realizando y el propósito que tengamos. O sea, todo le podemos dar una explicación pedagógica. Los aspectos del proceso los voy a dejar para después. En cuanto a las características, hay muchísimas más. Acá estoy mencionando algunas. De la inteligencia emocional ya hablé, es fundamental que nos preocupemos por elevar nuestro consciente emocional y después poder transmitírselo de alguna manera a las personas que formamos de forma sistemática y no simplemente como un currículum oculto. El pensamiento lateral es un tema que vamos a estar tratando en la charla de la tarde, así que lo voy a dejar. El liderazgo situacional. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros creemos que tenemos un estilo de liderazgo, y que ese estilo de liderazgo pues no estamos muy equivocados. En realidad, para ser un líder resonante, tengo que ser un líder situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que adaptar mi estilo de liderazgo a la institución, al grupo, a cada alumno. Y con cada alumno voy a tener que variar mi estilo de liderazgo dependiendo del área que quiero desempeñar, desarrollar. Supongamos que un alumno sea excelente en la parte de lengua y que necesite más ayuda en la parte lógica. O que tenga excelentes capacidades intelectuales desarrolladas y que sus capacidades sociales sean pobres. Voy a tener que cambiar mi estilo de liderazgo con la misma persona. En algún caso ejerceré mi liderazgo según la terminología de Goldman, ¿no? De líder timonel, de dejar hacer, siempre monitoreando, por supuesto. En otros casos voy a tener que ejercer un estilo de liderazgo más de coach, esto de uno a uno, de ver las fortalezas y debilidades. En otro caso, un estilo de liderazgo más afiliativo para fortalecer las relaciones personales. En otro más democrático, voy a dejar participar más a los alumnos, etc. Pero si queremos ser líderes resonantes, tenemos que ser líderes situacionales. Con respecto a la institución, a la situación de la institución, al grupo de alumnos, a cada uno de ellos y a cada área que quiero desarrollar o para desarrollar. Y con respecto a los aspectos del proceso, acá he mencionado algunos elementos, podríamos mencionar muchísimos más. Pero, por ejemplo, es bueno tener en cuenta cuando llegamos al aula escribir la agenda del pizarrón. Muchas veces las docentes de nivel inicial me dicen, sí, pero bueno, más chicos, podemos tener una especie de agenda y, por ejemplo, representar cada actividad con algún objeto o con algún dibujo. ¿Por qué bueno esto? Porque el cerebro sabe qué va a pasar. Entonces me pregunto, sí, ¿qué va a haber? ¿Se acuerdan que yo comenzaba la charla y le dije, estos son los más grandes temas que vamos a estar tratando en esta charla? ¿Sí? Aparte, posibilita negociar. Muchas veces yo he observado clases en que los profesores escribieron la agenda diaria y los alumnos participaron y le dieron sugerencias de invertir el orden de los temas y con muy buenas razones. Y el profesor dijo, realmente es mejor que cambiemos el orden. Sí, no, por supuesto. Da la posibilidad de tener una sensación de logro. Si yo voy viendo esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo cumplí, voy teniendo esa sensación de lo voy logrando. Y si no lo logré, evaluar por qué no lo logré. ¿Hubiera pasado demandante? ¿O perdí el tiempo? ¿O salieron cosas que fueron más importantes y valió la pena que lo terminaran? No es muy esto de tener la agenda diaria. No me voy a detener en cada uno de ellos, porque si no tendría que estar toda la jornada yo. Pero bueno, es bueno tener en cuenta las evoluciones, los feedbacks resonantes. A todos cuando un superior, o por ejemplo un docente con respecto a un alumno, o un docente que llama un papá, le quiere dar una devolución.
solo hecho de decir que quiero dar la devolución, en cierto modo, crea un poquito de seguridad, ¿no? Porque no sabemos qué les van a decir o de qué nos quieren hablar. Entonces, es bueno tener en cuenta ciertas condiciones para que esa devolución sea realmente resonante y sirva. Formular conceptos específicos claros, porque a veces nosotros teníamos horas para hablar, ¿no es cierto? Respetar periodos atencionales. Y me voy a detener un poquito en estos dos últimos puntos, cubrir todos los sentidos de aprendizaje y de manera de aprendizaje. Les quiero comentar una experiencia que hicimos en dos instituciones que tenían desde nivel inicial hasta secundario. Y tuvimos clase por clase explicarle a los alumnos qué significaba ser inteligente. Yo particularmente me gusta un juego de palabras que tiene que ver con esto de ser inteligente. Yo digo que ser inteligente es tener response, separadito, habilidad con action. O sea, tener la habilidad para responder a distintos tipos de desafíos. Eso es ser inteligente, todos somos inteligentes. Algunos tendremos más posibilidades con algunos desafíos que otros, pero en realidad todos somos inteligentes. ¿Cierto? Bueno, entonces se les explicó a todos los alumnos de todas las edades que era ser inteligente, por supuesto, cada uno de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo quiera llegar a entender. Y después les preguntamos, por favor, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes piensan que son inteligentes? En nivel inicial, todos. A medida que íbamos creciendo en edad, cada vez menos manos se levantaban. La pregunta dolorosa, en cierto modo, que nos quedó fue: ¿qué le hacemos a los chicos para convencerlos de que no son inteligentes? Yo considero que una de las cosas, para las cuales estamos teniendo más recursos y todo, es tratar de apuntar a distintos estilos de aprendizaje. Porque si siempre seguimos apuntando a los mismos estilos, que como dije al comienzo, que realmente parecen todos nuestros, se van a sentir inteligentes solo aquellos a los cuales esos estímulos, esas herramientas, esos desafíos puedan motivar y puedan aprender. Los otros, como no se sienten apelados, motivados, piensan que no son inteligentes. ¿Sí? Hay una frase de Nick Bostrom que a mí me gusta mucho que dice: los niños van a la escuela como signos de interrogación y salen como ocupación. Y el otro aspecto que podríamos tener en cuenta son las herramientas mentales. ¿A qué me refiero cuando hablo de herramientas mentales? Bueno, hay muchas, nosotros vamos a mencionar algunas. Podemos hablar de estrategias mnemónicas que tienen más que ver con una memorización significativa. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo se creó el memoria? Después se desterró todo, la memorización parecía mala palabra. Sabemos ahora que el péndulo fue de una punta a otra, que algunas cosas hay que tener memoria. Pero claro, no es una memorización repetitiva, que no es seguro compatible, que no es significativa. Si no tenemos que apuntar a una memorización significativa, cerebro compatible. Y para eso nos podemos valer de estrategias mnemónicas, algunas de las cuales están mencionadas acá. De los acrónimos también vamos a hablar a la tarde, pero podemos utilizar rimas, ahora vamos a ver ejemplos, canciones, historias, fórmulas. Fíjense que con las fórmulas estoy apelando más a lo lógico. Yo tengo una fórmula para recordar, por ejemplo, cómo tienen que ser las consignas. Dentro de las consignas inventamos la fórmula que es 1 C al cubo de. Una por vez, C al cubo es clara, concisa y coherente o consistente, y la D es dar ejemplos, demostrar. Recordemos que son fundamentales los ejemplos, aunque la actividad la hayamos visto millones de veces. ¿Por qué? Porque si yo percibo alguna amenaza en el medio, de lo que veníamos hablando antes, porque yo creo que este tema no es necesario, que no es para mí, que no lo voy a poder entender, cuando tenga que demostrar lo que sé, por más que lo haya hecho un montón de veces, en ese momento me voy a bloquear, si me voy a poner la mente en blanco y no lo voy a poder hacer. Creo que a todos nos ha pasado en una ocasión, algo que manejamos siempre, en un momento de mucha tensión, de distrés, nos olvidamos de uno rápidamente que siempre lo conocí, siempre lo utilicé. ¿Sí? Entonces, una
¿cierto? Esto de analizar, si bien sabemos que nuestro cerebro está compuesto de dos hemisferios, ¿cierto? En algún momento se habló de una dominancia hemisférica. Ahora sabemos que no hablamos de tal cosa, porque necesitamos a los dos hemisferios para todo, se complementan. Sí podemos hablar de una predominancia hemisférica funcional. Y sabemos que el hemisferio izquierdo es el que más analizar, ver cosa por cosa, y que el hemisferio derecho es más global, más holístico y tiende a sintetizar. ¿Sí? Entonces, fíjense que con todas estas técnicas, cómo hacemos una gran integración cerebral. ¿Cierto? Bueno, y como les decía, antes de finalizar, vamos a poner en práctica esto de técnicas de vida de todos modos, como para dar un ejemplo práctico de qué es esto de apelar a distintos estilos de aprendizaje, de apelar a los distintos sentidos, de tratar de involucrar con los sentidos como para poder llegar a esto. Vamos a tomar un concepto básico, del cual ya hablamos, un concepto básico para el aprendizaje, y la memoria. Hagamos de cuenta que este es un término que yo estoy introduciendo, se lo estoy dando a conocer a ustedes, ¿cierto? Que no lo conocen. Entonces, podría transmitírselos a través de una definición, a través de ejemplos, contextualizando cómo funciona la neurona, hablándole de las características, dando los sinónimos, haciendo una representación gráfica, utilizando una estrategia mnemónica, que en este caso va a ser una rima, o haciendo una representación kinestésica. Hoy vamos a incluir otras cosas. En este caso vamos a incluir la que aparece en la grabación. Entonces, ¿cómo la neurona? Acá vemos una neurona de litro, típica, ¿cierto? En funcionamiento. Si yo doy la definición, podría ser, lo que ya mencionamos, en la unidad básica funcional del sistema nervioso. Ahora lo voy a contextualizar y podría decir otras cosas. Podría decir que acá de la unidad básica funcional del sistema nervioso, la unidad básica funcional del aprendizaje, que cada vez que aprendemos un grupo de neuronas se relaciona entre sí a través de un proceso sináptico, formando una red neuronal, o sea que cada aprendizaje se ve representado a través de lo fisiológicamente hablando a través de una red neuronal. Podría ser una representación gráfica, como esta. Podría hablar de las características, entonces acá estoy mencionando que tiene un cuerpo neuronal o soma, y que de ese cuerpo neuronal se desprenden muchas ramificaciones, pueden desprenderse miles de ramificaciones que son las dendritas, y que generalmente tiene una otra ramificación mucho más larga llamada axón. Podría explicar el proceso de cómo se realiza esta red neuronal. Nosotros dijimos que la transmisión, la información de una neurona a otra pasaba a través de neurotransmisores, ¿recuerdan? Bueno, estos neurotransmisores entran por una de las dendritas, pasan por el cuerpo neuronal, salen por el axón y el axón se comunica con la dendrita de la neurona. Entonces, entran por la dendrita, pasan por el cuerpo neuronal, salen por el axón se comunica con la dendrita de la neurona y así voy formando la red. Podría dar un sinónimo, podría decir que es una célula cerebral y otra, o
¿Sí? Bien. ¿Pueden hacer una regla oral con la persona que tienen al lado? Hagan así después. Y el que no recuerde la definición, a lo mejor recuerda la representación gráfica, el dibujo. Y el que no recuerda la representación gráfica, a lo mejor recordará la rima. El que no recuerda la rima, recordará la representación kinestésica. ¿Sí? Si yo doy un contenido y doy siempre la definición, y doy hablo de la neurona, en el caso que viene tengo que hablo de la neurona, y doy la definición nuevamente, voy a estar apuntando solo a un estilo de aprendizaje que es el lingüístico, con suerte al audiovisual, si me están escuchando y lo están viendo. En cambio, si hago una representación gráfica, voy a estar apelando a lo espacial. Si hago una representación, si hago las características del proceso científico, voy a estar apelando más a lo lógico. Si doy una rima, en este caso, que es una estrategia mnemónica, voy a estar apelando a lo auditivo, porque rima. Si doy una representación kinestésica, la inteligencia corporal, ¿sí? Si hago todo junto, mucho mejor. Porque yo podría estar diciendo la rima y estar haciendo la clasificación kinestésica. Y les puedo estar diciendo neurona, neuronita, neurona, corazón, soma, condenderita, sinapsis, cordón. Y fíjense que muchas veces hago una presentación y hablo de temas que allá a los 2 años, de acuerdo, me vuelvo a encontrar con una persona y alguna de estas cosas se acuerdan. Generalmente se acuerdan lo kinestésico o la rima, la estrategia mnemónica. Sin embargo, ¿qué hace? Tendemos a dar generalmente lo lingüístico, lo lógico, no pasamos por los otros estilos, no pasamos por los otros estilos de aprendizaje. Tan necesario. Cuanto más estilos de aprendizaje aprendemos, más libros vamos a llegar y más posibilidades van a tener todos tener accesos a recordar información cerebral. ¿Sí? Bueno, con esto estoy concluyendo esta presentación. Vamos a volver a encontrar a la tarde para estar hablando del máximo desafío de todo lo que aparecía el primero, que era el crear un ambiente seguro, retomando mucho más para hablar sobre el tema. El otro va a ser el poder dar los recursos, los desafíos necesarios como para que el educando pueda motivarse y pueda entender, comenzar su proceso de aprendizaje. Y que neurofisiológicamente sería comenzar o activar su sistema de recompensa cerebral. Lo voy a despedir dejando una frase del doctor Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel a comienzos del siglo XX por su teoría de las neuronas, quien dijo que